La clase pasada habíamos dejado de tarea un ejercicio que era a menos a más, o sea, en la primera fase de trabajo el actuador tenía que regresar, o sea, empezaba en posición 1, tenía que regresar, y en la segunda fase de trabajo el actuador tenía que avanzar. El día de hoy les traje un ejemplo distinto, o sea, en lo operativo, pero igual en el diagrama de movimiento, en el espacio fase. Fíjense, si el actuador se extiende, ¿sí? El portón está cerrado, y si el actuador se retrae, el actuador está abierto, o sea, el portón está abierto. Fijémonos, cuando oprimimos el pulsador S1, el actuador regresa, por lo tanto, el portón está abierto. Cuando oprimo el pulsador S2, el actuador avanza, por lo tanto, el actuador está cerrado. Eso como un primer punto. Ahora nosotros si quisiéramos controlarlo desde el punto de vista neumático, o sea con una lógica cableada neumática, o sea por medio de aire, podríamos hacerlo de distintas formas. Acá abajo yo dejé armados dos circuitos, miremoslo. Es una lógica cableada neumática, ¿por qué? Porque lo que lo conecta son mangueras donde va a pasar el aire. El primer circuito se llama mando directo porque la señal de aire va a llegar directamente al elemento que queremos controlar. En este caso, para nosotros es este actuador. Vamos a simularlo. Vamos a prestarle atención a este circuito puntualmente. Cuando oprimo el pulsador, el actuador avanza. Fíjense que cuando oprimo, el aire pasa por ese conducto, la válvula se alinea, se llena la recámara del cilindro y avanza. Cuando oprimo el segundo pulsador, fíjense que va a pasar, se alinea la válvula, se llena la cámara del cilindro y el portón se abre. ¿Por qué se llama mando directo? Porque la presión de aire del compresor es la misma que está llegando al actuador. O sea, está llegando la presión directamente al actuador. Miremos el segundo ejemplo. Va a resolver la misma operativa, o sea, va a abrir y cerrar el portón. Pero vamos a hacer una variante. Vamos a agregarle esta válvula que está acá. La clase pasada vimos que estas válvulas que estamos usando tenían nombres. Esta válvula que está acá es una 5-2, ¿sí? Tiene 5 vías y 2 posiciones. Tiene doble pilotaje neumático y está controlada por medio de dos pulsadores de 2-3-2. Fijémonos qué diferencia hay entre el circuito este y el circuito anterior. Miremos. Cuando oprimo el pulsador, el aire pasa por acá y ahora no llega al actuador, sino que está llegando a una válvula, ¿sí? Y esa válvula recién ahí le da señal al actuador, ¿sí? O sea, es una válvula de pilotaje neumático. Fíjense que cuando suelto, ¿sí? El actuador queda en esa posición, o sea, el portón se cerró. Y cuando aprieto el otro, la válvula, fíjense, que se alinea, cambia de posición el actuador, porque cambió de posición la válvula. ¿Qué diferencia hay entre este circuito que está acá y este circuito que está acá? Primero, que la presión del compresor no está llegando directamente al actuador, sino que la presión que está llegando al actuador es la que está conectada en este lugar. Por lo tanto, yo puedo trabajar en el mando, en el control, puedo trabajar con una presión, y en la potencia, en el elemento que quiero controlar, puedo trabajar con otra presión. Puedo trabajar con presiones de trabajo distinto. Eso como punto número 1. Veamos las problemáticas de este circuito o los beneficios que tiene este circuito. ¿Qué pasa si yo, en este momento, acá no hay presión? No se ve, no está conectado a presión. Y acá no se ve presión. Por lo tanto, si yo empujaría con el portón con la mano, la puerta se abriría. O sea, viene una persona, abre el portón, ¿sí? Y lo podría abrir con este circuito. En cambio, con este circuito no. Fíjense, acá el portón quedó abierto y yo por más que quiera, ahora quedó cerrado y fíjense que queda bajo presión. Por lo tanto, que yo haga fuerza para abrir la puerta, para abrir el portón va a quedar totalmente cerrado.
Entonces, la señal en este circuito no se mantiene, funciona como un mono estable, y la señal en este circuito se mantiene y funciona como un biestable. Entonces, seleccionar el método de resolución es sumamente importante para la tarea que queremos realizar. Si queremos mantener una señal, por ejemplo, podría ser tranquilamente este circuito. Mando directo, mando indirecto. El método que planteamos recién fue para solucionar esta problemática mediante un circuito neumático, lógica cableada neumática. Esto mismo lo podemos resolver con una lógica cableada eléctrica. Veamos cómo es. En este circuito que yo planteo acá abajo, también estamos controlando un actuador. Miremos, enfoquémonos en el circuito de la izquierda. También estamos controlando un actuador. Es un actuador neumático que está controlado por una válvula 5-2 de 5 vías y 2 posiciones, pero ahora el pilotaje es eléctrico. O sea, para que el actuador cambie de posición y la válvula cambie de posición, tenemos que darle un pulso eléctrico en I1, es el nombre que se le da a las solenoides. Para que regrese el actuador, debería darle un pulso eléctrico a I2. ¿Qué pasa? Antes, para poder controlarlo, teníamos que darle un pulso de aire. Ahora, como este circuito es una lógica cableada eléctrica, ¿sí? Electroneumática, el control no va a ser más por medio de mangueras, sino que va a ser por medio de cables. La lógica cableada eléctrica. Fijémonos, la solenoide dentro de un funcional, un circuito funcional, recuerden que era un circuito que demostraba cada uno de los componentes según sus funciones. Este simbolito que está acá es el símbolo de electroválvula. Acá tenemos la electroválvula número 1, que corresponde a esta que está acá, a la electroválvula número 2, que corresponde a la que tenemos a la que hace regresar el actuador. Fijémonos que cuando oprimamos el pulsador, va a llegar un positivo a la parte superior de la I1 y todo el tiempo tiene un negativo, un 0 volt. Le llega positivo, se energiza la válvula y mueve la válvula de posición. Si saco el dedo del pulsador, fíjense que la válvula va a quedar en esa posición. Queda bajo presión. O sea, por más que yo quiera mover el cilindro con la mano, no se va a mover. Cuando oprima el pulsador 2, va a llegar un positivo a la parte superior de la solenoide I2. Todo el tiempo tiene negativo en la parte inferior. Si yo saco el dedo del pulsador, la presión sigue estando dentro del sistema. Esto se le llama mando directo electroneumático, porque en este caso lo que queremos controlar nosotros son las solenoides. Y le está mandando un pulso de aire, un pulso eléctrico directo a la solenoide. Un pulso eléctrico directo. En el anterior caso, acuérdense que era un pulso de aire directo. Acá es un pulso eléctrico directo. ¿Está bien? Eso es un mando directo electroneumático. Veamos cómo es un mando indirecto electroneumático. Un mando directo electroneumático también usa un preaccionador. Recuerden que el preaccionador en este circuito anterior era nuestra válvula 5.2, porque nosotros por medio del preaccionador le dábamos una señal al accionador. Para nosotros, el que va a cumplir un rol de preaccionador va a ser el relé. Veamos por qué. Nosotros necesitamos controlar, en este caso, para que se mueva el actuador, son estas solenoides, I3 e I4. Fijémonos, cuando oprimo el pulsador S1, se va a activar un relé, se va a cerrar un contacto del relé y se va a tomar I3, que es esta que está acá. Vamos a verlo de nuevo. Cuando oprimo el pulsador, se toma K1. Fíjense que se va a cerrar K1, se cierra K1 y le llega energía a I3. E I3
cambia de posición y hace avanzar al actuador. Y la válvula queda en esa posición porque es una vía estable. Fijémonos qué va a pasar cuando activemos a K2. Se energiza K2, se cierra el contacto de K2, se energiza la solenoide I4 y la válvula cambia de posición y por lo tanto hace regresar a nuestro actuador. ¿Qué diferencia hay entre este circuito y este circuito? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico, este tiene relés que tienen un costo y este no. Más adelante, este tipo de circuito a nosotros nos va a servir para darle una solución a algunos de los problemas que tiene la neumática, que son, por ejemplo, las superposiciones de señal. Además, nos podría servir como base para introducirnos en la lógica programada, para, por ejemplo, controlarlo con un relé programable o un PLC. Imaginemos que nuestro relé programable o nuestro PLC estaría conectado justamente en entremedio de las entradas y entre las salidas. Va a reemplazar lo que antes eran los cablecitos estos, la lógica cableada. Ahora la lógica va a ser un programita, lo que va a vincular nuestros pulsadores con nuestras salidas va a ser un programa que va a estar metido acá adentro. Por lo tanto, nuestro PLC o nuestro reprogramable va a estar metido acá justo en el medio. Yo esto lo esquematicé con este bloque de borneras. Por ejemplo, acá tenemos la entrada número 1, está conectada al pulsador número 1 y del otro lado a positivo. Por lo tanto, cuando yo oprima, le va a llegar un positivo y la entrada se va a tomar. Cuando oprima el pulsador número 2, le va a llegar un positivo a la entrada número 2. Y le puse al común del relé, le puse un negativo, que sería la parte de arriba de nuestro relé programable o PLC. Con respecto a las salidas, acá hice el bloque de borneras de salidas. Por ejemplo, en la salida número 1 conecté la solenoide 5, que es el elemento que queremos controlar. Del otro lado le puse negativo y al común le puse positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro programa se active en la salida número 1, lo que va a hacer es como si fuera un puentecito entre el común y la salida número 1. Por lo tanto, acá le va a llegar un positivo. Le va a llegar un positivo por este cable. Y si le llega un positivo por este cable, acá miren que tiene un positivo. ¿Qué tiene acá abajo? Un negativo. Por lo tanto, esta solenoide se activa. Lo mismo va a pasar con la solenoide 6. Fijémonos, cuando se active la salida número 2, le va a llegar un positivo a la salida número 2. Por lo tanto, va a llegar un positivo a este cable. Y tiene todo el tiempo negativo. Por lo tanto, la I6 se va a activar. ¿Cuándo se va a activar I6 y cuándo se va a activar I5? Bueno, cuando lo diga nuestro programa. Vamos a ver cómo es ese programa. Bueno, vamos a resolver la lógica programada. Vamos a buscar los pulsadores. I1, I2, I1. Va a tener un cablecito y va a activar una salida. La salida Q1. Cuando oprima el pulsador 2, tiene que activar la solenoide I6, que es la Q2. Vamos a simularlo y vamos a ponerlo. Cuando oprimo el pulsador, se activa la salida. Cuando oprimo el otro pulsador, se activa la otra salida. Si yo me lo pongo a pensar de una manera, esto es un mando directo, porque estoy activando directamente los elementos. Si esto mismo yo lo quisiera por mando indirecto, vamos a pasar esto acá abajo, acá tendría que ir un relé. ¿Sí? Entonces los relés para nosotros van a ser la letra M. M1 y M2. Cuando se active la bobina de M1, va a activar un contacto de M1. Ese contacto va a activar la solenoide. Cuando se active el contacto de M2,
Simulémoslos. Esto es un mando directo en la lógica programada. Cuando oprimo el pulsador, se va a activar el relé, se va a cerrar el contacto del relé, se va a activar la solenoide. Marcas internas se le suele llamar esto. Cuando active el pulsador 2, se activa la marca interna número 2, se cierra el contacto de M2 y se activa la solenoide de M2. Bueno, y ahora hay una cuestión. ¿Cuándo utilizo una lógica cableada neumática? ¿Cuándo utilizo una lógica programada? ¿Y cuándo utilizo, por ejemplo, una lógica cableada neumática? Bueno, va a depender pura y exclusivamente del proceso que queremos resolver. Si, por ejemplo, nuestra industria necesita cambiar el programa rápidamente, mensualmente, y necesita tener un control más específico de este proceso, porque necesita modificarse, ¿sí? Quizás la tecnología que debemos emplear sea una lógica programada, porque va a ser mucho más rápido cambiar un programa que desarmar, por ejemplo, en este caso, este circuito. Cambiar todos los cables de lugar, porque para que este cambie de funcionamiento, debemos cambiar todos los cables de lugar, si yo quiero cambiar el funcionamiento de la máquina. Lo mismo va a pasar para el caso neumático. Otra cosa que podemos poner en la balanza también es, bueno, en relación al costo, ¿cuánto puede pagar nuestro cliente? Si el cliente necesita resolver algo y no dispone de mucho dinero, quizás la tecnología que yo no puedo emplear es esta, por el costo. Entonces, hay muchos factores que intervienen en la decisión de la selección de la tecnología, pero bueno, estos son algunos de los que podemos utilizar para resolver. Fíjense que el mismo problema lo atacamos de tres aristas distintas, desde el punto de vista neumático puro, con un mando directo e indirecto y una lógica cableada neumática, por un mando directo y un mando directo electroneumático, y por un mando directo e indirecto de una lógica programada. Bueno, eso es todo.